para este problema vamos a trabajar el contenido de elaborar tablas de frecuencia para datos no agrupados en intervalos, ¿ya? Y en este caso para variables cuantitativas. Leer el problema. ¿Qué nos dice? El Ministerio Social desea saber el número de mascotas que se tiene por familias en Concepción. Para ello se han encuestado a 50 familias al azar, de los que se han obtenido los siguientes datos. Y acá tenemos los datos y nuestra variable en estudio, el número de mascotas por familia. ¿Ya? Una familia tiene 2 mascotas, otra familia tiene 4 mascotas, otra familia tiene 3 mascotas. En primera instancia vamos a pinchar la primera celda, vamos a ordenar y filtrar y pinchamos filtrar. ¿Qué observamos acá en nuestro resumen de datos? ¿Qué observamos? Que tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos datos nosotros los vamos a insertar en una tabla de frecuencia. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que para la primera fila anotamos, ¿cierto?, el enunciado para cada columna. Y a continuación, como tenemos nuestra primera columna y sabemos que nuestra variable en estudio es el número de mascotas por familia y sabemos que partimos de 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar hasta el dato 6. Recuerde que para una variable cuantitativa es importante ordenar los datos de menor a mayor, en este caso. Entonces, para la segunda columna vamos a anotar la frecuencia absoluta, ¿ya? ¿Y a quiénes encuestamos en este caso? A las familias de Concepción. Y para la tercera columna vamos a trabajar la frecuencia absoluta acumulada, para la cuarta la frecuencia relativa, para la quinta columna frecuencia relativa acumulada, para la sexta columna frecuencia relativa porcentual y para la última frecuencia relativa acumulada porcentual. Entonces, nos vamos a la primera pregunta. Determine la población, muestra y variable en estudio. ¿Y qué tipo de variable es? En este caso, la población serían, ¿cierto?, las familias de Concepción. Nuestra muestra son las 50 familias encuestadas. La variable en estudio, el número de mascotas por familia. Y la clasificación es una variable cuantitativa discreta, porque estamos hablando de números de mascotas. 2 mascotas, una familia tiene 2 mascotas, otra familia tiene 4 mascotas. Entonces, una variable cuantitativa discreta. Luego, construir la tabla de frecuencias. Para este caso, para determinar cuántas familias no tienen mascotas o cuántas familias tienen una mascota, vamos a utilizar la función es igual contar.c. Entonces, para esta celda, para este criterio, 0 mascota, es igual contar.c. Arrastramos la matriz de datos. Luego, ¿qué nos dice la fórmula? Punto y coma. Y luego anotamos el criterio, 0. Acá tenemos el dato 0. Cierre paréntesis y Enter. Y tenemos el valor 2. ¿Qué significa ese 2? Que 2 familias no tienen mascotas. Por lo tanto, y para esta celda vamos a realizar, ¿cierto?, la función es igual contar.c. Arrastramos nuestra matriz de datos. Punto y coma.
luego nuestro criterio, que es el valor 6, el dato 6, cierre paréntesis, enter. Y ya tenemos, ¿cierto?, todos los valores, ¿cierto?, de la frecuencia absoluta, cada frecuencia absoluta con su respectivo dato. En el fondo, ¿qué significa este valor, esta frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite el valor 0. Se repite 2 veces. El dato 1 se repite 4 veces. El dato 2 se repite 21 veces. O es decir, también que 21 personas, ¿cierto?, tienen 2 mascotas. O 21 familias en realidad. Tienen 2 mascotas por familia. Ahora bien, realizamos la sumatoria con autosuma y obtenemos que la suma total de las familias encuestadas son 50, como aparece en nuestro enunciado. Luego, para determinar la frecuencia absoluta acumulada, ¿qué significa? Es ir acumulando, es decir, es ir sumando. Entonces, ¿qué hacemos? Es igual, partimos con la frecuencia absoluta 2, pinchamos Enter, luego es igual el dato anterior más, ¿cierto?, el valor que sigue, luego Enter. Acá también podemos hacer lo mismo, es igual el valor anterior más el que sigue. Vamos acumulando los valores, es decir, vamos sumando. Pero si nosotros ya en esta segunda celda determinamos la suma, podemos arrastrar a partir de la segunda celda hasta el dato 6 y obtenemos los valores automáticamente. ¿Y qué observamos? Que la frecuencia absoluta acumulada, al ir sumando los datos, 4 más 2 nos da 6, 21 más 6 nos da 27, 15 más 27 nos da 42, 42 más 6 nos da 48, 48 más 1 nos da 49, 49 más 1 nos da 50. ¿Y cómo sabemos que está correcto? Porque coincide con, ¿cierto?, el total de encuestados, que son 50. La frecuencia relativa, ¿cómo la determinamos? Es igual, utilizamos, recuerden, los valores de la frecuencia absoluta. Parte del universo dividido por el total del universo. Y en el denominador, la letra, en este caso K, la vamos a fijar con signo peso. Antes de K y después de K. Luego pinchamos Enter, nos aposentamos en nuestra celda, arrastramos hacia abajo y ya tenemos nuestro valor final. Recuerden que las frecuencias relativas son probabilidades y la suma de todas estas probabilidades tiene que darnos el valor 1. Para la frecuencia relativa acumulada. Acumulada significa que nosotros vamos a ir acumulando, sumando. Entonces colocamos es igual, pinchamos la frecuencia relativa y partimos con el 0,04. Luego es igual el valor anterior más el que sigue y pinchamos Enter, 0,2. Y así sucesivamente. Luego es igual 0,12 más 0,42 y nos da el valor que sigue. Pero como sabemos que si ya tenemos listo el valor en la segunda celda, arrastramos hacia abajo hasta el dato 6, hasta acá, y nos observamos que el acumulado al final, ¿cierto?, la suma nos tiene que dar 1. Y esto está correcto porque coincide con este dato de acá, o con este valor 1 de acá. ¿Cómo determinar la frecuencia relativa porcentual? Es igual, pinchamos la frecuencia relativa, Enter. Nos aposentamos en nuestra celda y pinchamos porcentaje. Y ahí obtenemos el porcentual. Luego arrastramos hacia abajo hasta el final, hasta el total. Y observamos que la suma de todas estos porcentajes nos tiene que dar 100%. Luego, frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿Dónde tenemos la frecuencia relativa acumulada? Acá. Es igual, pinchamos la frecuencia relativa acumulada, Enter, nos aposentamos en la celda, pinchamos porcentaje y arrastramos hasta el dato 6. ¿Y qué observamos? Acumulado. A medida que nosotros vamos sumando, el resultado final nos tiene que dar 100%, lo que coincide con el valor de acá. ¿Ya?
Recuerde que si nosotros lo hacemos paso a paso, ¿cierto? En desarrollo en una hoja, el porcentaje, ¿cómo determinamos la frecuencia relativa porcentual en porcentaje? 0,04, usted lo multiplica por 100 y le da 4%. 0,08 lo multiplica por 100 y le da 8%. Frecuencia relativa acumulada. Si lo pasamos a frecuencia relativa acumulada porcentual, 0,04, usted lo multiplica por 100 y le da 4%. Y ahí ya tenemos, ¿cierto?, nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados en intervalos, ¿cierto?, para una variable cuantitativa discreta. Para la pregunta C, fijándonos siempre en nuestra tabla de frecuencia ya resuelta, ¿cuántas familias tienen como máximo 2 mascotas? ¿Cuántas familias? Acá tenemos el número de familias. Tienen como máximo 2 mascotas. Como máximo 2 mascotas. Acá tenemos. Entonces, pueden tener 0, pueden tener 1, pueden tener 2. Como máximo. Entonces, ¿cómo nosotros lo determinamos? Arrastramos 2, 4 y 21 y eso nos va a dar 27. 27 familias como máximo, ¿cierto? Tienen 2 mascotas. Ahora bien, pues nos sirve también el determinar el resultado fijando la frecuencia absoluta acumulada. Acá nos dice 27. Como máximo 2 mascotas, 27, porque arrastra los datos anteriores. Pregunta D. ¿Cuántas familias tienen más de una mascota? Más de una mascota. Por lo tanto, el 1 no me sirve. Partimos de 2. Más de una mascota, pero como máximo 3. O sea, de aquí hasta acá. Y nuevamente, ¿cuántas familias? Entonces tomamos, ¿cierto?, esta celda más esta celda. 21 más 15, ¿cuánto suman? 36. Por lo tanto, 36 familias tienen más de una mascota, pero como máximo 3 mascotas. Pregunta E. ¿Qué porcentaje de familias tienen más de 3 mascotas? Más de 3 mascotas. ¿El 3 me sirve? No. Más de 3, sí. 4, 5 y 6 me sirven. Me están preguntando, en este caso, por el porcentaje. Entonces nos vamos a la frecuencia relativa porcentual. Y partimos de 4. 12% más 2 más 2. Y eso nos va a dar una suma de 16%. Por lo tanto, el 16% de las familias tienen más de 3 mascotas. Pregunta F. ¿Cuántas familias tienen 2 mascotas? ¿Dónde tenemos 2 mascotas? Acá. ¿Y cuántas familias son? 21, exactamente. 21 familias tienen 2 mascotas. Pregunta G. ¿Cuántas familias tienen al menos o por lo menos 3 mascotas? ¿Dónde está el 3? Acá. Al menos, por lo tanto, como base, de aquí partimos. O sea, nos sirve el 3, nos sirve el 4, el 5 y el 6. Y nos están preguntando cuántas familias. Entonces si partimos del dato 3, entonces tomamos 15, 16, más 1 y más 8. Y eso suman 23. Por lo tanto, 23 familias tienen al menos, o es lo mismo que decir por lo menos, 3 mascotas. Luego, pregunta H. ¿Cuántas familias tienen a lo más 3 mascotas? O como máximo 3 mascotas. Entonces, ¿dónde tenemos el dato 3? Aquí. Entonces, a lo más o como máximo. Entonces, eso significa que me arrastra todos los datos anteriores. ¿Me sirve el 0? Sí. ¿Me sirve el 1, el 2, hasta el 3? Y nos están preguntando cuántas familias. Entonces, hasta el 15. 15 sumamos hacia atrás y sumamos 42. O bien, como sabemos que como máximo, como tope máximo son 3, tomamos la frecuencia absoluta acumulada, que automáticamente también nos da el valor 42, igual a lo que aparece acá. Por lo tanto, 42 familias tienen a lo más 3 mascotas. Pregunta I. ¿Qué porcentaje de familias tienen menos de 3 mascotas? Menos de 3 mascotas. Por lo tanto, partimos del 2 hacia atrás. 2, 0, 1. Menos de 3 mascotas. Partimos del 2. Y nos están preguntando el porcentaje. Menos de 3 mascotas. Entonces 2 y acá tenemos el porcentaje. Y la suma sería 42 más 8 más 4 suman 54. O tomamos la frecuencia relativa acumulada porcentual que acumula los valores anteriores y también nos va a dar el valor 50